Hola, buenos días a todas, todos y todes. Como ha dicho la compañera, esta mesa la hemos titulado Justicia feminista y antipunitiva más allá del sistema penal. Voy a hacer una breve presentación un poco porque las autoras que trabajan esto en el libro Alianzas Rebeldes dicen una serie de cosas que hay que destacar y porque nos ha gustado mucho a todas y hemos aprendido un montón. Pensar la justicia feminista más allá de las medidas penales en un momento de tanta confusión y ruido social interesados es fundamental. En paralelo a la enorme extensión y avances del feminismo en los últimos años se han producido también reacciones y repliegues conservadores y autoritarios. Algunas de estas reacciones conservadoras tienen que ver con discursos centrados en soluciones penales y punitivas en nombre de la protección de las mujeres. Lo estamos viendo, por ejemplo, desde el proceso de la manada hasta el más reciente guirigay político y mediático que se está montando con la ley del solo sí es sí, basándose exclusivamente en el número de presos beneficiados con una rebaja de las penas. No resulta fácil a veces no dejarse llevar por estas olas de punitivismo populista. En el libro hay una crítica al uso excesivo de algunos feminismos que algunos feminismos han hecho de las vías penales sobre las derivas dogmáticas y punitivas. Las autoras nos hacen un recorrido desde el feminismo carcelario, que es el más visible e institucionalizado, pasando por los feminismos garantistas y los feminismos abolicionistas o antipunitivistas. El qué hacer en el ámbito de la justicia institucional, en el de la justicia comunitaria, el valor de la reparación del daño, pero sobre todo abogan por las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa desde una mirada feminista. Las autoras señaláis, porque aquí tenemos a Miren, que es una de ellas, que las mujeres mayoritariamente no quieren el castigo de los hombres, sino que aspiran a ser escuchadas, a que se reconozca la injusticia padecida y, sobre todo, a rehacer su vida, con garantía de no reiteración y reparación del daño sufrido. Se trata entonces de transitar hacia caminos más justos en el ámbito del abordaje de las violencias, de construir el pensamiento heteropatriarcal y androcéntrico de la justicia y poner la vida en el centro, que tantas veces decimos, ¿no? Salir de los dualismos, delincuente-víctima, persona mala-buena, mujer-víctima, hombre-monstruo, dejar de poner el foco en el castigo. El castigo, aunque a veces se vea como necesario o inevitable, es la prueba de un fracaso. El efecto disuasorio de la pena, eso que dicen de que a mayores penas menor número de delitos, es un mito, es una falacia. Las soluciones punitivas no previenen las violencias contra las mujeres, sino que castigan comportamientos individuales. El modelo de justicia feminista se construye y articula desde la lógica de los derechos humanos. No queremos reproducir las formas patriarcales del poder ni de la justicia, sino transformar esta sociedad. Se trataría entonces de seguir planteando, pensando y construyendo desde otro lugar alternativas y estrategias contra sistemas que nos oprimen y nos impiden tener una vida digna y sostenida que merezca la pena ser vivida. Necesitamos profundizar entonces en la prevención, la educación, los cuidados, la lucha ideológica y la transformación de las desigualdades estructurales. Porque las violencias tienen un origen social, cultural y estructural y no pueden ser eliminadas por un sistema penal que individualiza las causas y no se enfrenta a las estructuras que las reproduce. Ya dicen las autoras que no hay soluciones sencillas, ni un manual de instrucciones, que las alternativas las tenemos que construir entre todas, en un proceso constante y laborioso. A todas entonces nos asaltan muchas dudas al respecto sobre qué modelos abrazar fuera de las lógicas patriarcales y por eso tenemos hoy con nosotras a las compañeras Miren Ortubay, Rosa Fernández y Elena Pilcher, que nos van a ayudar a centrar y ampliar estos debates. La primera exposición va a ser de Miren Ortubay. Miren es abogada y criminóloga, doctora en Derecho Penal y profesora de la Universidad del País Vasco. Especialista en violencia de género y en los derechos de las personas presas. Se ha jubilado y está en una asociación feminista desde hace 30 años. El Fórum Feminista María de Maeztu, felizmente jubilada, supongo. Bien. Ella nos va a hablar de algunas cuestiones que ya aborda ella en el libro de Alianzas Rebeldes, cuyo artículo
Artículo el de ella, lleva por título Violencia sexista, ¿qué podemos esperar del derecho penal sobre el castigo como respuesta y si es posible una justicia diferente? Se va a centrar sobre todo en la violencia de género y las limitaciones del sistema penal y un poco en las posibles alternativas. También, de forma muy breve, aludirá a la polémica sobre las penas en los delitos sexuales. ¿Tienes la palabra, Miren? Pues nada, buenos días, Egunon. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañáis aquí en la mañana de sábado y sobre todo muchísimas gracias a las organizadoras, a la Asamblea 8M, a todas, Esther, Begoña, Mamen, bueno, a todas. La verdad es que creo que es bastante osado por su parte organizar una jornada con estos temas, ¿no? con la que está cayendo. Y pues me encanta y os agradezco profundamente que hayáis pensado que yo tengo algo que aportar y os agradezco que me permitáis estar en este foro en el que esperemos, pues eso, pensar juntas y de alguna forma debatir y eso, y razonar un poco, que es lo que no se hace por ahí. Vale. Me encanta que os haya gustado el libro, pero también os digo que yo no soy una buena representante del libro porque hay perspectivas y artículos muchísimo más interesantes que el mío, pero yo voy a hablar de lo que sé. Y voy a empezar pues recalcando el título, ¿no?, que se ha puesto de Justicia feminista y antipunitiva. Justicia feminista, ¿qué es eso? No es fácil saberlo. Yo voy a hacer unas reflexiones pero que quizá se van a centrar más porque es más fácil saber qué no es justicia feminista. En todo caso, que quede claro que estoy totalmente de acuerdo con el título. Incluso me parece un poco reiterativo, porque para mí una justicia punitiva, es decir, centrada en la violencia y en el castigo, no puede ser nunca una justicia feminista. O sea, en ese sentido creo que feminista y antipunitiva son casi sinónimos. Pero tengo una mala noticia para vosotras, y es que esto lo creemos muy poquita gente. E incluso quienes lo creemos firmemente, pues a veces caemos en el charco de la respuesta vengativa, de la respuesta punitiva, lo que en el fondo, como ya ha dicho Mamen, es solo una muestra de impotencia. Bien, aunque no es exactamente el tema de mi charla, estos días no puedo dejar de mencionar, pues eso, la fake, el bulo, la falsedad más extendida, ¿no? Esa mentira que a base de repetirla se ha convertido casi en un axioma. Me refiero a la idea que ya de alguna forma ha mencionado también Mamen, que es eso de que más pena significa más protección para las víctimas, más protección para las mujeres. Esta idea, ampliamente difundida por la ultraderecha y las fuerzas conservadoras, pero no solo por ellas, tampoco la izquierda ha sabido poner un freno a esta idea y ha calado también en muchísimas feministas y no solo en las mainstream o el feminismo hegemónico. Bien, digo que es ese mantra más repetido en los últimos años y no solo respecto a la violencia sexista, en todos los ámbitos sociales. Da igual que pensemos en la protección de animales o en la persecución de los delitos de odio y antidiscriminatorios. Si hay un problema social, se responde creando un delito o subiendo las penas de los ya existentes, ¿no?, como si fuese una varita mágica. Claro, yo, aunque no es mi tema, porque es más el tema de Rosa, tengo que mencionar aquí la polémica que está habiendo estas últimas semanas sobre la ley del solo sí es sí. Ya solo el hecho de que denominemos así a la ley indica que hemos caído en el populismo punitivo, porque realmente el tema del solo sí es sí es un aspecto bastante marginal en la ley. Es la reforma de un artículo del Código Penal que está en una disposición adicional de la ley y, sin embargo, se ha convertido en el centro de la cuestión. Y el debate, por llamarle debate, porque más bien es multiplicación, extensión del pánico, el debate sobre las rebajas de las penas a los agresores sexuales ha alcanzado en los últimos días, unos tintes surrealistas. En fin, insisto que no voy a hablar del tema, voy a hacer un planteamiento mucho más general, pero es que yo creo que es importante
porque no podemos hacer análisis de los aspectos parciales del sistema si no nos damos cuenta que el marco mental en el que nos movemos de alguna forma está ya trucado. Tenemos que hacer eso. A veces conviene elevar el foco y hacer un análisis más general. Bien, digo que es absolutamente falso lo de que más pena significa más protección, porque como también ya se ha dicho aquí, el derecho penal siempre llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Y la respuesta punitiva no hace desaparecer el daño y tampoco lo repara. Y es absolutamente dudosa su potencialidad preventiva. Y en esto yo creo que hay un ejemplo clarísimo. ¿Quién es capaz de matar a sus propios hijos e hijas, a sus criaturas, solo para hacer sufrir a la madre? ¿Creéis de verdad que dejaría de hacerlo si en vez de 20 o 30 pues fuesen 40 años de prisión o cadena perpetua? Pues es evidente que no. De hecho, hay un dato. En el 2005, os acordaréis del terrible caso Bretón, que fue el primero que se conoció de violencia vicaria, es decir, que mató a sus 2 hijos para hacer sufrir a la madre. Pues basándose en ese caso, como se hacen las reformas del Código Penal aquí, se estableció la prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua. Bueno, pues desde el 2005 los casos de menores muertos a manos de sus padres no han cesado de aumentar y en concreto, no tengo los datos del 22, pero el 21 batió todos los récords. Exactamente lo mismo se podría decir de la famosa agravante de género, que ahora se ha empezado a aplicar de forma sistemática en todos los asesinatos de mujeres, ¿no? Más pena. ¿Supone eso una disminución? Pues de momento para nada. No solo aumentar las penas no supone disminución de delitos, sino más bien todo lo contrario. Una pena que es percibida como excesiva o no plenamente justificada puede tener el efecto de promover la impunidad. De alguna forma, hay que pensarlo, porque yo creo que esto es lo que puede estar sucediendo, una especie de efecto pendular cuando se sanciona, por ejemplo, como violencia de género, algunos casos de discusiones entre jóvenes parejas de novios que jamás tendrían que haber llevado al juzgado. Y entonces hay como un movimiento de péndulo. Bueno, otro caso para mí muy claro es el tema de la violencia sexual dentro de la pareja, lo que se llamaría la violación dentro de la pareja. ¿Por qué no hay condenas sobre esta violencia sexual? ¿Por qué no se denuncian? Bueno, porque, sí, entre otras cosas, además de la dificultad de la prueba. Porque si ha habido una penetración no consentida dentro de la pareja, el mínimo, con el código que estaba vigente hasta ahora, son 9 años de prisión. Ahora, con la ley aprobada en el 22, podría ser de 7 años, pero si la propuesta del PSOE sale adelante, son 12 años de mínima la agravante. O sea, ante imponer 9, 10, 12 años, es decir, la misma pena que el homicidio por un caso de una penetración no consentida en la pareja, pues el juez, ante la duda, se inclina por la absolución. Y esto, pues, tiene su parte de razonabilidad. Estamos hablando, insisto, de una pena igual a la del homicidio. Y hablando de esto, de lo excesivas que son las penas, tenemos que volver a recordar que la pena principal en nuestro sistema penal sigue siendo la pena de prisión, una pena con un altísimo coste humano y también social. No puedo detenerme en este tema, pero es evidente que la cárcel es el más patriarcal de los sistemas. Luego volveré sobre esto. Bueno, en resumen, yo no quiero una justicia, porque no es una justicia feminista, no quiero una justicia centrada en el castigo y que solo se miden años de cárcel. No quiero una justicia centrada en los asesinatos, donde ya llega inevitablemente tarde, y se olvida de las supervivientes. No quiero una justicia que identifica la perspectiva de género con poner sistemáticamente agravantes. No quiero. La justicia que quiero, bueno, voy a citar a Laura Macaya, que al final no ha podido estar hoy aquí, pero me parece, la justicia que quiero es más reparadora para las víctimas, más eficiente para la transformación social, menos gravosa para la comunidad y más ética respecto al trato dispensado al infractor. Y eso es avanzar por la línea de
del antipunitivismo. Ya sé que todas estas afirmaciones que he hecho pues necesitarían más argumentaciones y me encantaría darlas, pero bueno, no hay tiempo. En definitiva, retomo la idea que decía al principio. A veces es más fácil decir lo que no nos gusta, pero también hay que pensar por qué no nos gusta, porque solo detectando esos fallos, por así decir, del sistema es el camino para intentar cambiarlos. Entonces voy a contar mis reflexiones un poco telegráficamente a veces, pero luego tendremos tiempo para discutirlas, centrándome, como ya se ha dicho, más en la violencia sexista dentro de la pareja o expareja. Bien, ¿por qué en este campo no nos gusta ni nos sirve el sistema penal? Y abro paréntesis, ya podéis perdonar, pero me he levantado con un catarrazo que lo siento. Bien, ¿por qué no nos sirve? Bueno, lo primero, porque no coinciden los intereses del sistema con los de las mujeres. El fin principal y casi exclusivo del derecho penal es el castigo. Frente a lo que se dice en los discursos, el sistema no trata de proteger los derechos de las víctimas. Lo único que sabe hacer es poner penas y para ello necesita individualizar los hechos, sacarlos de contexto y atribuirlos a una persona responsable. Sin entrar en el aspecto más macro, que es el más interesante, ¿no? O sea, un problema político estructural, un problema de salud pública, se convierte en un problema individual y en este proceso se desvirtúa. O sea, el derecho penal no combate el patriarcado, solo castiga a hombres malos. Bien, pero sin entrar en ese nivel, centrándonos en el nivel más micro, hay que darse cuenta de que la violencia sexista es muchísimo más que una suma de hechos concretos. Es una forma de relacionarse en la que una persona controla y menosprecia a la otra. Claro, el problema es que al derecho penal solo le interesan los detalles que tienen trascendencia para imponer, o sea, para apreciar un delito, para imponer una pena. Pero esos detalles normalmente no interesan a la mujer. Son esos interrogatorios de los que Rosa puede hablar. Pero a ver, ¿dónde le agredió? ¿Estaban todavía en casa o estaban en el portal? Porque es que depende del sitio, la pena puede ser diferente, ¿no? O esas preguntas sobre cuántas veces, cómo, o si hubo penetración, seguro que hubo, cuántas veces, por qué vías. Esos detalles que al Código Penal con bastante morbo le interesan mucho porque son lo que puede castigar, para las mujeres muchas veces desde luego no es lo más importante ni lo más significativo. En este sentido podemos afirmar que el derecho penal no busca la verdad. Desde luego no busca ni puede captar el significado que la violencia ha tenido para la mujer. Por otra parte, en segundo lugar, este sistema no nos sirve porque realmente no ayuda a las mujeres a liberarse de la violencia. Las mujeres lo que quieren es eso, salir de una relación abusiva y no siempre quieren el castigo de la persona con la que han convivido y tienen una relación, una historia, a veces incluso pues, criaturas en común, ¿no? No siempre quieren el castigo, pero lo que es clarísimo es que en todo caso no solo quieren el castigo, buscan otras cosas, buscan apoyo para retomar las riendas de su vida, apoyo psicológico, laboral, económico, de alojamiento. Y lo buscan antes, durante y después del proceso penal. Y eso para nada es lo mismo que una sentencia condenatoria. A veces coincide que conseguir una condena es un paso en ese proceso hacia liberarse de la violencia. Pero no siempre es así y en todo caso es solo un paso. Y no como muchos jueces y juezas consideran que ese es el objetivo, es el fin. No, eso como mucho es un paso en el camino. El problema es que muchas veces cuando las mujeres inician el proceso penal no están bien informadas de lo que pueden esperar y por eso casi siempre sus expectativas se ven defraudadas. Por otra parte, y sería el tercer motivo, no nos gusta el sistema penal porque en el proceso normalmente se revictimiza a las denunciantes. Cuando una mujer da el paso de denunciar,
que es muy difícil. No podemos detenernos en esto, pero está claro que para las mujeres lo primero y casi lo más difícil es reconocerse como víctima. Es decir, darse cuenta de que eso que dicen que es el maltrato y la violencia es lo que me está pasando a mí. Reconocerse como víctima y decidir salir de esa situación es un paso difícil de dar, no es sencillo. Bueno, pues cuando una mujer da ese paso, lo que quiere fundamentalmente es ser escuchada, es decir, que se comprenda lo que ha vivido, el sufrimiento que ha tenido y las consecuencias que en su vida ha tenido la violencia. Y quiere que el agresor sepa esas consecuencias y que de alguna forma lo reconozca y, si es posible, le pida perdón. Vale, pero lo que ocurre en el proceso es que para nada se sienten escuchadas ni se sienten creídas. Enseguida se sospecha de ellas, se establece que no dicen la verdad o que exageran. Cuando no, se les castiga. Y no estoy hablando solo de las denuncias falsas. Bueno, ya hablaremos. Pero en general, muchas veces las mujeres se sienten maltratadas en el proceso penal. Y en eso, hay que decirlo, estamos avanzando. Por primera vez, bueno, hace muy poco tiempo, el Consejo General del Poder Judicial reconoce la revictimización. O sea, ahora habla de que hay victimización secundaria. Pero dicen que sobre todo es cuestión de medios, de recursos. Por ejemplo, en octubre del 22 se presentó un informe en el que hablaban de esto. Y es cierto que los medios es importante. O sea, llevamos, ¿no? Las abogadas llevan 1000 años reivindicando dependencias dignas para atender a las mujeres, que la sala de espera no sea como un armario donde tienen que estar todas las denunciantes y sus abogados juntas. Bueno, es verdad, hacen falta recursos económicos, pero no solo es un tema de recursos. El problema, o uno de los problemas fundamentales, son los sesgos cognitivos. Ahora se llama así, sesgos cognitivos. Toda la vida se les ha llamado prejuicios, pero vamos, pues eso, los sesgos cognitivos, esos estereotipos machistas que impregnan la justicia como impregnan el resto de la sociedad, por otra parte. Esos estereotipos sobre las mujeres que van desde la pobre loca de amor que no se da cuenta con quién vive, ¿no? Y con el peligro y con el monstruo con quien convive, hasta en el otro extremo la mujer fatal, manipuladora, que denuncia solo para sacar ventajas, pasando por muchos otros estereotipos que en general pues los más frecuentes son el de pues mentirosa o al menos exagerada, voluble, que no sabe lo que quiere, incongruente, vengativa. Una serie de estereotipos que hacen muchísimo daño a las mujeres. Uno de los más fuertes es el de la buena víctima, es decir, aquella mujer que es merecedora de la tutela penal porque su forma de llevar la vida, sus actitudes, su forma de expresarse, de vestirse, etcétera, pues es que el derecho penal es lo que es. Como he dicho antes, su fin es castigar. Y además el derecho penal no puede ni debe renunciar a principios básicos como son la presunción de inocencia o la necesidad de pruebas o la proporcionalidad de las penas. Por eso, porque no puede renunciar a estos principios, sus posibilidades de mejora en este campo pues son bastante reducidas. Las mujeres que acuden a la vía penal tienen que saber muy bien dónde se meten, tienen que saber qué pueden esperar y qué no deben esperar nunca del derecho penal. Vale. Y entonces, si el sistema penal tiene tan pocas posibilidades de mejora, bueno, pues ¿cómo podemos avanzar? No sé, la pregunta que surge es, vale, ¿podemos prescindir del derecho penal? Esta sería como la segunda parte de mi intervención. ¿Podemos prescindir del sistema penal? Una amiga mía, profesora de Derecho Penal y feminista, dice, tiene narices. Los derechos de las mujeres son los últimos que han recibido protección del derecho penal y cuando hablamos de desmontarlo, vamos a empezar por ahí. Tiene narices, ¿no? Dice, yo creo que un poco de razón ya tiene. Hombre, yo creo que prescindir o al menos reducir mucho el sistema penal hay que plantearlo para todos los delitos. Pero bueno, esto ya es otro tema. En todo caso, yo creo que la pregunta es pertinente. ¿Podemos prescindir del derecho penal? Porque hay quien dice, bueno, se declara, por ejemplo, en el libro, pues abolicionista del sistema penal, ¿no?
yo no sé, no soy optimista. Yo creo que a corto plazo no podemos prescindir, aunque también es cierto que la búsqueda de algo mejor que el derecho penal, pues aunque es una utopía que debe permanecer ahí en el horizonte y orientar de alguna forma nuestras demandas, ¿no? y nuestros cambios. En todo caso, creo que hoy por hoy las mujeres y otros grupos sociales oprimidos o con menos poder no podemos prescindir de la tutela penal. Para eso hay que tener mucho poder y no es el caso. Vale. Una cosa que sí podemos hacer es, aunque sea partiendo del sistema penal, avanzar hacia la justicia restaurativa. No puedo meterme tampoco a explicar qué es la justicia restaurativa. En 2 pinceladas se podría decir que, a diferencia del derecho penal, en el que la decisión la toma alguien ajeno, un tercero, ¿no? El juez, se supone que imparcial y que no conoce nada de la vida de los implicados, pues toma la decisión que parece justa. En la justicia restaurativa se trata de devolver el protagonismo a las personas implicadas en el conflicto y para ello atiende a las dos partes, atiende a las necesidades de la persona que ha sido perjudicada, ¿no? El daño que ha sufrido y reconocer ese daño, pero también atiende a la persona del infractor, del agresor. Se trata de que reconozca el daño causado y asuma su responsabilidad. Y todo ello con mucha participación de la comunidad, de la sociedad, que acompaña a las dos partes implicadas en el conflicto, partiendo de la base de que ninguno, ni la persona perjudicada ni quien ha hecho el daño, pues siguen, o sea, que los dos siguen siendo miembros de la sociedad y que no se les puede excluir ni imaginar, ¿no? Es decir, en vez de centrarse en el castigo, se centra en esa construcción dialogada de la solución. Pero hay que reconocer que esa justicia restaurativa, justicia transformadora, que le llamamos en otras ocasiones, el camino no es fácil. Como dice Laia Serra, la idea misma de antipunitivismo como alternativa es una idea en construcción. Y cuando damos el paso de salir del confort de la teoría a poner en práctica una respuesta no violenta a una agresión concreta, comprobamos que es difícil. Incluso las experiencias concretas que ha habido de autogestión, pues de casos, por ejemplo, de violencia sexista en grupos con amplia conciencia política y organizativa, nos hablan de las dificultades sufridas. Y si no es fácil en esos espacios politizados de los movimientos sociales, mucho menos lo es en la sociedad en general, que cada vez es más individualista e incongruente, porque exige seguridad, pero elude toda responsabilidad en los conflictos y en los problemas sociales. Es decir, hay que avanzar hacia la justicia restaurativa, pero insisto, el camino no es fácil. Por otra parte, tampoco podemos caer en el otro extremo, porque a veces se entiende por justicia restaurativa pues lo que antes era el juicio popular en la Plaza del Pueblo o en la Asamblea, ¿no? Que es todavía mucho más cruel a veces que la propia justicia formalizada. Otro tema para... ¿Solo me quedan 5 minutos? Bueno, pues por el momento y sin perder de vista la utopía, yo estoy por el derecho penal mínimo limitado a responder a los ataques más graves a la convivencia y a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué se puede mejorar en el sistema penal? Ya he dicho que no mucho, porque es una máquina para imponer castigos siempre que se demuestre la culpabilidad de la persona individual sobre unos hechos concretos. Pero algo sí podemos exigir. Lo primero es que el sistema penal no haga más daño a las mujeres. Que no les maltrate, que se les atienda en condiciones dignas, que se les escuche, que no se les cuestione, que se prescinda de los sesgos y los estereotipos de género, que no se generen dudas sobre su capacidad de tomar decisiones. En esto, por ejemplo, la absoluta prohibición de la mediación en los casos de violencia de género es considerar que las mujeres son incapaces de saber lo que les conviene. Y, curiosamente, en eso la nueva ley ahora también prohíbe la mediación en todos los casos de violencias sexuales. Esto, desde mi punto de vista, es totalmente contraproducente. También podemos exigir al sistema penal que sea menos violento en su respuesta.
Hablo de una reducción de las penas, una renuncia progresiva a la pena de prisión. Sé que esto no está de moda, pero creo que es imprescindible. La prisión sigue siendo un sistema absolutamente patriarcal donde el principal y casi único valor es la disciplina, dicho de otra forma, la ley del más fuerte, donde se infantiliza y se desresponsabiliza a las personas. En la prisión no pueden combatirse las creencias machistas y violentas porque son su fundamento. No puedo extenderme, pero la cárcel no ayuda a disminuir la violencia en nuestra sociedad, más bien al contrario. Se tienen que escuchar las demandas y las necesidades de las mujeres, de todas las mujeres, de todas las víctimas, y atender a sus intereses. Y hoy no se hace, porque el derecho penal, como he dicho, solo sirve para castigar y da por supuesto que cuando alguien pide justicia, pues lo que está pidiendo es más penas, y cuanto más altas, mejor. Pero eso no es cierto. Por supuesto que la impunidad es la peor de las injusticias y en ese sentido una sentencia condenatoria pues da cierta satisfacción moral, pero eso no es reparación y tampoco lo es la mera responsabilidad civil, es decir, dan una indemnización económica, ¿no? Aunque esto también es un campo a pelear. O sea, las mujeres que han sufrido violencia quieren recuperar su libertad y retomar las riendas de su vida, quieren un reconocimiento sobre la injusticia que han sufrido y todo eso exige avanzar, como he dicho antes, en la justicia restaurativa. Y también tenemos que salir del sistema punitivo. Bien, cambios en lo civil, ya, bueno, no voy a insistir, pero hay que darse cuenta de que la inmensa mayor parte de las mujeres salen por la vía del divorcio y a veces se negocian convenios de divorcio, de separación absolutamente injustos, solo para perder de vista al maltratador. Esto hay que analizarlo. Necesitamos eso, apoyos fuera del sistema penal, apoyos al margen de la denuncia, asistencia psicológica, apoyo económico, de alojamiento, se denuncie o no se denuncie. En el fondo, este planteamiento, que ahora no puedo desarrollar, nos llevaría a la exigencia de una renta universal y no condicionada, pero esto también es otro tema. Bueno, y luego estaríamos en los temas de siempre del cambio cultural, pero es que tenemos que seguir hablando del cambio no solo en la formación en los profesionales que intervienen en este ámbito, también en la educación y, al final, en el cambio de mentalidad social. Bueno, no puedo hablar de todo el tema de implicación, la necesaria implicación de los hombres y los tratamientos a los agresores, que son nuestros agresores, porque los agresores no bajan de Marte en una nave espacial, son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, y también la sociedad se tiene que hacer cargo de ese cambio. Y con esto ya termino. ¿Estamos avanzando hacia ese camino? Pues con esto le doy un poco pie a Rosa, pero yo creo que con las nuevas leyes, a pesar de lo que se dice en las exposiciones de motivos, a pesar de las declaraciones, que a veces son más listas de buenos deseos, pues creo que la orientación sigue siendo punitiva. Creo que, por ejemplo, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, así llamada, se sigue centrando en lo penal. Sigue hablando de derechos de las víctimas y, claro, la etiqueta, esa calificación de víctima, se obtiene en el sistema penal. Ya sé que en teoría también en los servicios sociales, pero en la práctica eso no está en funcionamiento. O sea, hay que denunciar para acceder a los derechos. Por otra parte, bueno, bien, la ley tiene muchas cosas positivas, pero también ha caído, yo creo, en una especie de pensamiento mágico de que la ley iba a solucionar todo. Se han generado unas expectativas imposibles de cumplir y eso al final va a defraudar a las mujeres. Bueno, no sé, termino, perdón si me he alargado. Creo que... Estás muy bien. Bien, creo que no vamos por el buen camino, que nos ha calado a todas y a todos el mantra de que más pena significa más protección, cuando en el caso de las mujeres es exactamente lo contrario. Se está volviendo contra ellas el sistema penal, que muchas veces acaban perseguidas, incluso acusadas y condenadas. No he mencionado el tema de las contradenuncias o últimamente la criminalización de lo que se han llamado madres protectoras. Hay que asumirlo, el derecho penal no es un buen aliado y muchas veces las feministas, incluso las feministas críticas
con el sistema judicial, caemos en aplaudir los incrementos de condenas y decimos que eso es perspectiva de género o, y aquí dejo un temazo para el debate, a veces caemos en denunciar penalmente al policía que ha engañado a las activistas de Barcelona, ¿no? Y le ponemos una querella criminal, pero luego somos antipunitivas. Lo tenemos difícil, pero bueno, hay que seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Miren, te has ajustado al tiempo muy bien, ahora tenemos a la compañera Rosa Fernández, es abogada y mediadora, experta en violencia machista. En el Colegio de Abogados ha formado parte del Servicio de Atención a la Mujer y del turno especializado en violencia de género. Con dilatada trayectoria en el movimiento feminista, fue miembro del Frente Feminista de Zaragoza, activa entre la década de los 80 hasta el 2000-2003 y de su comisión antiagresiones. Ella va a abordar el tema dando un breve repaso a la ley del solo sí es sí, poniendo en valor los aspectos que suponen un avance y minimizando aquellos que tienen que ver con las rebajas de penas en este complot mediático y político que hay. Hará una breve referencia a los artículos anteriores y actuales en relación a la libertad sexual, refiriéndose eso a las penas y a la revisión de penas y quizá a la propuesta socialista, si da tiempo. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este acto. Es muy agradable estar con todas vosotras. Rosa, el micro. No hay que tocar nada. Bájalo un poquito a... Vale, pues decía que agradezco que me hayáis invitado a participar en esta sesión. Es muy agradable compartir este momento con todas vosotras. Y también tengo que deciros y reconocer que tengo la cabeza un poquito empanada. Supongo que como también muchas de vosotras. La ley del sí es sí, que se puede denominar así o de cualquier otra manera, pero puesto que es el término que hemos dado públicamente en denominarla, pues yo la sigo llamando así. Me plantea muchas dudas, pero también me plantea certezas. Vamos a ver, la ley 10/2022 yo creo que mejora notablemente, y es que yo tampoco soy una férrima defensora del derecho penal, pero me muevo en este terreno del ejercicio profesional y por lo tanto quizá tenga una visión totalmente compatible con la de Miriam, pero un poquito más hacia mi terreno práctico, ¿no? Entonces, como digo, la ley 10/2022 para mí mejora sustancialmente lo que teníamos anteriormente, sobre todo en lo que es la esencia de la ley. Esos 61 artículos que se han dado en llamado ley integral, que de alguna manera nos propone cómo tenemos que desarrollar y la estrategia que hemos de seguir con este tema de cara al futuro. Pero también en lo que comporta la reforma penal del tema del consentimiento, a mí concretamente también me parece interesante, porque creo que hacer pivotar este tema, y luego entro un poquito más en ello, sobre el tema del consentimiento, es un avance conceptual importante. Situar públicamente la polémica con la ley en el tema de rebajar las penas creo que es desenfocar el problema, desenfocarlo absolutamente, y me parece grave y me parece muy triste. Yo creo que el objetivo de esta ley, lo que le hace fuerte definitivamente, y me centro en un tema penal, luego hablaré de las medidas integrales, es que se protege mejor a la víctima. Lo ha dicho Miriam. No creemos más daño a las mujeres cuando acuden a un juzgado a poner una denuncia. ¿Y por qué se protege mejor a la víctima? Porque en principio creo que se va a tratar de evitar, y se puede conseguir, en que cuando una mujer llega al juzgado a denunciar una agresión sexual, lo primero que deje de pensar es ¿me van a creer o no me van a creer? Es importante que le demos sostén a todos los niveles para que puedas, con todas las garantías, presentar tu denuncia en el juzgado. Creo que a esta ley también le hace fuerte el que pretende mejorar la respuesta institucional. Es importante. Nos guste o no nos guste, en manos de la institución está la resolución de muchos conflictos y la ley pretende mejorarlo.
A esta ley también le hace fuerte, al menos en mi opinión, el que pretende que tengamos unos procedimientos en agresiones sexuales sin estereotipos. Y pondré un ejemplito muy concreto. En el caso actual que tenemos sobre la mesa del futbolista, del Dani Alves, creo que se llama, lo primero que se nos ha ido contando por activa y por pasiva es que la víctima ha renunciado a la indemnización civil. Bien, ¿por qué lo ha hecho? No me cabe la menor duda como profesional. Yo quizá a mi clienta también se lo hubiera aconsejado para que nadie dude que está en un juzgado por dinero, porque él es un futbolista. Pero ¿no nos parece un poco triste que una persona tenga que renunciar a algo a lo que tiene derecho, como es una indemnización civil, porque se crea en su palabra? Creo que la ley en esto puede mejorar las condiciones en las que se desenvuelven las mujeres cuando van a un juzgado a denunciar violencia de género. Perdón, se me ha saltado la pila, en ese caso violencia sexual. El exacerbado debate al que estamos asistiendo, penas más, penas menos, revisiones de condenas y tal, yo creo que lo único que pone de relieve es que a la sociedad, no solo a la derecha y a la prensa, a la sociedad en general, no le interesa tanto buscar soluciones eficaces a este grave tema. Las soluciones ya vendrán, no se sabe por dónde, sino polemizar con cualquier cosa que tenga que ver con mujeres, con cualquier cosa, me da lo mismo. No hace mucho, hace un año, y no pensemos más atrás, todo el mundo se reía de cuando se iba a tener que mantener relaciones sexuales, ibas a tener que ir con un contrato de consentimiento. Todo el mundo se reía, hablaba a ciclostil ese contrato de consentimiento. Hoy este tema se ha dejado allí en el olvido, pero con las mismas premisas de aquello que ya conocíamos que iba a poner la ley, hoy se rasga las vestiduras todo el mundo, hasta con contadores en la televisión, de cuántas revisiones de condenas se están haciendo y cuántos agresores sexuales van a quedar en libertad. ¿Estamos bien de la cabeza? ¿Sabemos de qué estamos hablando? ¿A qué foco estamos llevando la atención? Yo creo que nos deberíamos preguntar bastantes cosas. He adelantado ya al principio que la ley me parecía bastante positiva. Y digo bastante positiva porque cualquier ley que tenga que ver con las mujeres está en una posición de constante revisión. Es normal, nuestros derechos son los últimos que han llegado a ser legislados. Solo tenemos que pensar en la Ley 1/2004 por la que se regula la violencia de género. Pues bien, ha sido modificada en multitud de ocasiones, Convenio de Estambul, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Estatuto de la Víctima. Esto es normal. Leyes que recogen de alguna forma derechos que se están construyendo socialmente para las mujeres, es normal que tenga estas modificaciones, y con esta ley sin duda lo habrá. Y es buena esta ley en primer lugar porque hace algo que a mí me parece fundamental. Sigue el esquema de la Ley de Violencia de Género y nos presenta una ley integral. Esto no es ninguna tontería. Una ley integral lo que pretende es poner el foco en el origen, en la causa del problema, y buscar las soluciones sociales, las soluciones de atención a la víctima y las soluciones de recurso adecuado. Pero el primer objetivo de una ley integral es situar la causa de la violencia. Y lo que es más importante, situarla de una forma interdisciplinar. Esto no afecta a esta institución, esto a esta y esto a aquella. No. La violencia sexual como la violencia de género afecta a la sociedad en general. Como os digo, la parte inicial de la ley se articula en relación a 61 artículos, pero que, dado que nadie habla de ellos, o yo no he oído nada en la prensa de esta importante ley integral, pues tendré que decir que lo que pretenden es buscar soluciones, no pretenden otra cosa, poner el dedo en la llaga de las soluciones. Yo creo que nos tiene que interesar construir en positivo, y construir es esto, dar valor a la ley integral, porque así podremos evitar los resultados negativos. Me llevaría un tiempo del que no dispongo explicaros estos 61 artículos y ofreceros mi conclusión de por qué los considero imprescindibles, que es realmente lo que a mí me interesa de esta ley. Pero voy a hacer un esquema
un esquema pequeñísimo. Es muy interesante la referencia que en el título 1 hace la ley a la necesidad de analizar el contexto y motivación de las agresiones sexuales. Solo conociendo estas circunstancias podremos terminar con esta violencia y, lo que es más importante, buscar las medidas eficaces para resolver esa violencia, porque desde luego no es lo mismo el contexto y la motivación de las agresiones sexuales hoy en día. En parte sí que la comparten con el contexto y motivación de las agresiones sexuales de hace 50 años, pero se han producido diferencias. Y por eso, para buscar soluciones, conozcamos el problema y lo conozcamos en detalle y con la realidad. Y la estadística es una herramienta imprescindible. Es importante que la ley establezca medidas de prevención, medidas de sensibilización y medidas de detección. Sin sensibilización de la sociedad, sin prevención en la sociedad y sin detección no tenemos nada que hacer. Los temas se resuelven de raíz, no se resuelven cuando han sucedido. Y estas medidas son imprescindibles para poder realmente erradicar la violencia sexual. Es fundamental, y lo hace la ley en sus títulos 3 y 4, la formación de grandes colectivos de la sociedad. Todos aquellos que tienen que ver con la educación. Con la educación mantenemos roles en todas las etapas de la educación. Con la publicidad se siguen transmitiendo estereotipos de hombres y de mujeres. Con la detección, centros sanitarios que son muchas veces los primeros que detectan la violencia. Es necesario formar a todos los profesionales que están en relación con este mundo, pero también a todos los profesionales que directamente trabajan con la víctima cuando pone una denuncia. Me refiero a cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a jueces y fiscales, me refiero a operadores jurídicos. Esto que hemos dañado en llamar, que ahora hablamos menos, pero con la manada hablábamos a todas horas, perspectiva de género. Es necesaria esa educación, porque muchas veces no sabemos lo que tenemos entre manos ni lo que una mujer sufre con el tema de una agresión sexual. A esto la ley le dedica el título 3 y el 4. Y es importantísimo que la víctima tenga una asistencia integral y especializada a todos los niveles, legal sí, pero también económica, también de protección de habitabilidad, por ejemplo, también de atención sanitaria, es decir, una asistencia integral completa. Y a esto la ley también le dedica el título 4 y el título 6. En la prensa nos ha llegado el tema de los centros de crisis 24 horas. Es importante, importantísimo, pero las medidas que recoge la ley integral son mucho más extensas y mucho más completas que los centros de crisis. Os aconsejo que le echéis un vistazo a la ley, porque nos está quedando lo que oímos por la prensa, pero la ley en sus 61 artículos iniciales a mí me parece interesante. Y os digo que echemos un vistazo para que no nos creamos, de alguna manera, que esta ley solo habla de reformas del Código Penal, porque no es así. Es más, la reforma del Código Penal está, junto con otras leyes, en lo que se llaman disposiciones finales. El texto de la ley no entra en ese tema. Echarle un vistazo, que yo creo que os reafirmará un poco en lo que estamos intentando explicaros desde esta mesa. En mi opinión, la estrategia de futuro que plantea la ley es importante, buena y loable. Lo tiene claro. ¿Qué futuro queremos? Un futuro sin agresiones. También sabemos, y no somos idiotas, que las agresiones sexuales nos han perseguido a las mujeres en toda la historia de nuestra humanidad. Ya no hablo de agresiones en guerras ni en situaciones específicas, sino en el día a día. Por eso, la única solución que cabe es atacar el problema de raíz. Y a eso se trata la ley. Las penas, que también voy a entrar en ellas, la pena sanciona, pero no resuelve. Otra cosa es el concepto de derecho penal que tengamos o lo que queramos, pero la pena, seamos como seamos, pensemos como pensemos, punitivistas, antipunitivistas, me da lo mismo, la pena sanciona, no resuelve el problema. Y digo que la ley me parece también positiva en el marco penal en lo que es la introducción del concepto del consentimiento, que está dando también bastantes revuelos. Vamos a ver, a mí me parece importante que se sitúe como eje
de la discusión, de la tipificación, el consentimiento. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, y la libertad sexual se ejerce con consentimiento, se ejerce cuando se ejerce el arbitrio de la persona. Y también es necesario que el que prohíbe esa libertad sexual, es decir, el agresor, conozca si hay o no consentimiento. Para mí es algo tan sencillo como diferenciar o intentar diferenciar en qué es distinta una relación sexual o una agresión sexual. Contestemos. En la relación sexual hay consentimiento, en la agresión sexual no hay consentimiento. Por eso realmente para mí el tema del consentimiento sí que tiene importancia. Y lo que dice la ley, por mucho de lo que nos cuenten por ahí, es simplemente lo siguiente. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Vamos, de aquí viene lo del sí es sí, de esta expresión en concreto. Y por si alguien todavía mantiene dudas con el tema del consentimiento, aclararé algo que es evidente. La ley en ningún caso perturba los principios constitucionales y democráticos de lo que es la aplicación de la ley. Nadie va a discutir la presunción de inocencia del denunciado, nadie va a eludir los medios probatorios. Todo eso está exactamente en la ley, igual que estaba ayer, hoy y lo estará mañana, porque forman parte esencial de nuestro sistema democrático. No es un coladero para nadie, que no nos cuenten milongas. Es evidentemente que en esta ley no tiene cabida la presunción de culpabilidad, clarísimamente no tiene cabida, pero tampoco tiene cabida las, digamos, reticencias injustificadas hacia la declaración de la víctima, hacia la declaración de la mujer. La víctima tiene derechos, también los tendrá el denunciado. Todos tenemos derechos en un Estado democrático, pero los derechos de unos no son superiores a los de otro. Situar el eje de la regulación en el consentimiento a mí me parece un avance conceptual. Algunas de las que estamos aquí llevamos años en el movimiento feminista o en el trabajo del Código Penal de violencia y nos acordamos perfectamente de que hasta el año 90, creo que era el Código Penal del 89, la rúbrica de estos delitos era delitos contra la honestidad. Yo esto lo he vivido en mi ejercicio profesional. Delitos contra la honestidad. Vaya concepto. Estábamos hablando de un concepto moral. Lo que nos preocupaba de las mujeres eran si eran honestas o eran deshonestas. ¡Qué barbaridad, diríamos hoy! Pero este era el Código Penal que teníamos en el año 90. Entonces, ha habido un avance, lógicamente. Y en ese sentido yo creo que los conceptos lingüísticos también son importantes. Por eso yo estoy de acuerdo con que se haga regular, pivotar todo el tema de la agresión sexual en torno al consentimiento. No nos creemos, nadie nos dice que la ley solo habla de la reforma del Código Penal, no. Habla de reforma de casi todas las leyes que se puedan ocurrir. Educación, extranjería, qué sé yo, responsabilidad penal de menores, violencia de género, estatuto de autonomía, estatuto de la víctima. ¿Y por qué reforma cantidad de leyes? Por la sencilla razón de que tiene que traspasar los criterios directivos que establece en la ley integral a cómo se han de aplicar en concreto con las distintas leyes. Es bastante de sencillo. Lo que pasa es que, claro, solo nos hemos quedado con lo que nos están vendiendo. Y me centraré un poquito en el Código Penal, porque aunque quizá no sé si interesa o no interesa, yo en mis charlas no suelo traerlo a colación, pero en este caso, ante el revuelo mediático que hay, sí que lo voy a traer y voy a intentar haceros un esquema de cómo está la cosa para que luego vosotras saquéis vuestras propias conclusiones. En el Código Penal anterior, en el tradicional, ¿qué teníamos? Diferenciamos entre agresión sexual, que la pena era de 1 a 5 años, y abuso sexual, que la pena era de 1 a 3 años y que había multa. Eso os queda ahí en la cabeza. La agresión sexual, ¿por qué se caracterizaba? Por el empleo de violencia e intimidación. El abuso sexual, por la ausencia de consentimiento.
El código anterior ya incluía el delito de violación. ¿Qué era delito de violación? Pues cuando hay acceso carnal, por vía vaginal, por vía anal o por vía oral, introducción de objetos por vía anal o vía vaginal. Esto tenía una pena considerable, que era de 6 a 12 años en aquel momento. También existían circunstancias agravantes, igual que ahora. Cuando hablábamos de agresión sexual, la pena se agravaba de 5 a 10 años. Y cuando hablábamos de violación, la pena se agravaba de 12 a 15 años. Que se os quede ahí que las violaciones con agravantes, la pena la teníamos entre 12 y 15 años. Bien. Realmente esta redacción que incluía la falta de consentimiento como un abuso sexual y no como una agresión sexual nunca gustó al movimiento feminista, jamás, porque éramos conscientes ya entonces de que la violencia y la intimidación era un medio comisivo de la agresión, pero que la agresión pivotaba en torno a si se quería o no se quería mantener una relación. Desde un punto de vista técnico, ese artículo que se ha eliminado ahora tampoco era muy defendible, porque realmente lo que acababas defendiendo es que si la víctima no tenía consentimiento o tenía el consentimiento disminuido por alguna razón, pues realmente le caía menos pena, cosa bastante incongruente porque estabas anulando la posibilidad de defensa de la víctima. Es decir, si yo no tengo el consentimiento es que no puedo ni prohibir que me violen, porque no puedo. Entonces, claro, era técnicamente un artículo bastante malo. El tema de la manada puso este debate sobre la mesa, que ya os digo que era un debate antiguo para el movimiento feminista. ¿Y por qué lo puso? Porque allí, inicialmente, aunque luego el Supremo modificó el tipo delictivo, allí inicialmente aquello se definió como un abuso sexual. No cabía la violación, porque en el delito de abuso sexual no cabía la violación. Luego el Supremo sí lo modificó y sí que lo calificó como violación. Pero este tema es un tema antiguo. El Código Penal actual, ¿qué nos dice? En este tema en concreto, porque el Código Penal actual, el aprobado, trata muchas conductas, entre otras, y a mi modo de ver de forma bastante interesante, el tema del acoso. Incluye el tema del acoso cibernético, que a mí me parece importante. También me parece que regula otros acosos menores de otra forma, de una manera que yo desde luego no los hubiera metido en el Código Penal para nada. A mí, al que alguien por la calle te diga que a gusto te la metería o qué polvo tienes, la verdad es que creo que no necesitamos tanta protección, y que eso que esté en el código, pues en fin, no le voy a dar más importancia en medio de todo este debacle que tenemos, pero no creo que hubiera ninguna necesidad de ponerlo. Lo que hace el código actual, ¿qué es? Unir las dos conductas. Las define como agresión sexual y el abuso queda integrado dentro de la agresión sexual. Y nos dice y nos lo define así. La agresión sexual se define como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, penado con penas de 1 a 4, antes eran de 1 a 5, y concreta que siempre habrá agresión cuando se emplee violencia, intimidación, se use superioridad o se abuse de la vulnerabilidad de la víctima. Es decir, lo que se hace es integrar las dos conductas en una sola conducta. Si el juez razona que la pena es baja, porque claro, es de 1 a 4 años y aquí estamos incluyendo conductas que antes estaban como abuso sexual, se puede bajar en grado la pena e incluso se puede bajar a multa. El nuevo código, incluyendo el delito de violación, ha cambiado las penas. La pena antes era de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12 años. Tampoco es para echar cohetes de que tenemos tantas diferencias de penas. Sí, en el caso de las agravantes, continúan existiendo agravantes, y en las agravantes el nuevo código sí que hace una rebaja considerable de la pena. En el anterior, que la pena ahora la sitúa entre 5 y 12 años, y el código anterior eran 12 a 15 años. Digamos que en este concepto de la violación con agravantes sí que se produce una rebaja sustancial de la pena. Bien, os he hecho un pequeño esquema que seguramente muchas de vosotras ya lo habréis hecho en vuestra casa, porque con lo que sale en la prensa a todas nos interesa tenerlo.
Para mí es evidente que la nueva ley rebaja las penas. Es un hecho. Y me parece bien. O sea, y que modifica el tema del consentimiento. Y me parece bien. Las penas que ahora tenemos son considerablemente inferiores a las que había en el anterior Código Penal. Y otras penas. Esto y solo salen las que a una política criminal. Penas. Bien, como digo, yo creo que es un problema de comunicación. Y tengo que decir que no creo que se haya enfocado ni comunicado bien el tema por parte del Gobierno. Creo que el revuelo social que se ha creado, en parte, está motivado por una mala explicación de las cosas. Se ha optado por unas medidas punitivas menos gravosas. Vale, perfecto. Explíquese a la ciudadanía por qué lo hemos hecho. ¿Por qué hemos minorado el reproche penal? ¿Qué problema tenemos en explicarlos? Realmente estoy convencida que el Gobierno ha tomado criterios de lo que hay en nuestro entorno cercano, Francia, Alemania, Italia. Estoy segura que el Gobierno ha tenido en cuenta las estadísticas y los datos de que ahora contamos. Estoy segura que responde a una ideología determinada. Lo que no sé y me pierdo es por qué se ha entrado a trapo con el tema de las rebajas de las penas, de la excarcelación de las penas anteriores, y no se ha explicado, o al menos yo no me he enterado, por qué hemos optado por rebajar las penas. Y ya reproduciría lo que ha dicho Miriam. Sinceramente pienso y os digo que esto está mal enfocado y mal explicado. Yo también personalmente creo, como grandes sectores de estudiosos del derecho penal y como ha creído también el feminismo, que hay que poner en duda totalmente la efectividad de las penas muy gravosas. ¿Alguien cree que a un violador le importa un pito si le caen 5 o 10 años? No le importa absolutamente nada. Aparte, tener en cuenta otra cosa. España tiene una legislación muy gravosa, pero que muy gravosa en derecho penal. Tenemos un derecho penal muy endurecido. Y en cuanto a tema de agresiones sexuales, quizá por la historia que tenemos, es mucho más duro que en el resto de nuestro entorno. Y en todo caso nos puede parecer que si una violación ahora, con el nuevo código, con lo que está siendo tan criticado, es de 7 a 15 años y un homicidio es de 10 a 15 años, ¿qué pensamos? ¿Hay una desproporción? Pues bueno, el movimiento feminista esto siempre lo ha tenido claro. Pero también es cierto, nunca hemos pedido incremento de penas, pero sí que hemos pedido la inclusión de algunos delitos en el Código Penal. Pero ha sido inclusión para que hubiera reconocimiento de derechos. El que la penetración anal se considerara violación fue una petición encabezada por el movimiento feminista. El que el impago de pensiones se considerara delito fue una reivindicación del movimiento feminista. Pero dicho esto, diré que en el tema de las penas nunca nos hemos movido por el tema de que fueran más penados los delitos. Y creo que también se debería haber explicado, y esto es importantísimo, que el punitivismo exclusivamente complementa la intervención social. No tiene otro objetivo en un Estado democrático. El derecho penal es intervención mínima del derecho penal, y nuestra Constitución lo dice. El condenado lo que necesita es una rehabilitación. Lo dice, pero nadie nos lo cree. Realmente, la mayoría de la ciudadanía lo que quiere es grandes condenas, quiere que el Estado sea sancionador, y lo que menos le preocupa es los derechos democráticos a los que tenemos que asumir. Yo creo que se está instrumentalizando todo. Y como ya me han dado el aviso de los 5 minutos, os digo, para mí el tema de la revisión de las penas es un tema absolutamente colateral. Totalmente, es evidente. Si se rebaja una pena, el artículo 2,2 del Código Penal lo dice, al reo se le pondrá la pena más favorable. Y la pena más favorable, si tenemos un Código Penal nuevo que baja las penas, será ese más beneficioso. Es un tanto absurdo el debate en el que nos estamos metiendo, porque si hoy hay una violación, no va a ser condenada con el código, la pena no va a ser la que tenía el código anterior, va a ser la de ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando en un tema que no entendemos bien lo que está pasando o que nos están vendiendo? Es cierto que no sé hasta qué punto merece la pena que lo digamos o no. Las leyes pueden interpretarse y desde luego está habiendo audiencias que están teniendo criterios muy diferentes en cuanto a la revisión o no de las penas. Esto es normal, es un tema técnico, pero bueno,
el artículo 2 del Código Penal y la disposición transitoria quinta del Código Penal. Da lugar a muchas interpretaciones. Las ha dado siempre y como las ha dado siempre, las sigue dando y se resolverá por vía de recurso en su momento. Pero lo que no cabe duda es que hay que saber concretamente de qué sentencia estamos hablando individualizadamente, si tiene agravante, no tiene agravante, si se ha puesto en el mínimo de la pena, para saber si todas estas sentencias que se están dando a la prensa tienen razón de ser o hay algún pelo que meterles. No se puede hablar en general, la técnica jurídica es muy complicada y hay que analizar caso por caso. Y en todo caso, que nos quede claro que todo Código Penal ha conllevado siempre una revisión de las penas. Y salvo en el tema de lo de Poirot, por el tema del tercer grado, yo creo que jamás se ha sacado punta a esto como se está pasando ahora. Se ha encontrado un filón. La ministra de Igualdad está sacando a los violadores a la calle. Un filón que tiene su trasfondo ideológico. No lo dejemos escapar. Estamos hablando de mujeres. Si no se hubiera encontrado este filón de las revisiones de las penas, a mi modo de ver, absolutamente absurdo, se hubiera encontrado otro. El contrato del consentimiento, si se regula o no se regula el piropo en la ley, porque hay tantos beneficios para las mujeres y ninguno para los hombres. Si hubiera encontrado otro, el que sea, estaríamos polemizando con la cuestión que sea. Lo que seguro que no estábamos hablando es de que esta ley lo que pretende de alguna manera es crear conciencia, fomentar la igualdad y la dignidad. De eso seguro que no estamos hablando y a mí realmente es de lo que me interesa hablar.